conservativa cuando el trabajo que realiza es igual a la diferencia entre dos valores inicial y final de una función que solo depende de las coordenadas y no de la trayectoria que describe para ir del punto inicial al punto final. A dicha función se le denomina energía potencial. En otras palabras, una fuerza conservativa es aquella cuyo trabajo depende únicamente de las posiciones inicial y final de la partícula y no de la trayectoria que ha descrito para ir desde la posición inicial a la posición final. Ok, y aquí tenemos la ecuación. A ver, permítame un segundo. Cuando una carga de prueba denominada Q0 se coloca en un campo eléctrico creado por algún otro objeto cargado, la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba es el producto de la carga por el campo eléctrico. Ok, entonces lo podemos definir por la siguiente ecuación, donde definimos que F es igual a Q por E. Se dice que esta fuerza es conservativa debido a que las fuerzas individuales descritas por la ley de Coulomb son conservativas. ¿Ok? Habíamos comentado que una fuerza conservativa es aquella capaz de efectuar un trabajo para mover un cuerpo de un punto inicial a un punto final, independientemente de la trayectoria que éste siga. ¿Ok? Entonces tenemos que el trabajo realizado por un campo eléctrico para el caso de un desplazamiento infinitesimal diferencial de S es igual o W es igual a F de S, o también lo podemos representar por Q por el campo eléctrico por DS. Como este trabajo es realizado por el campo, la energía potencial del sistema campo-carga se reduce en una sola cantidad, que la podemos expresar como du igual a menos el campo por el campo eléctrico por dds. Otra forma de expresarlo es a través de du es igual a menos q por el campo eléctrico por dl. La energía potencial eléctrica debida a dos cargas la podemos representar como dijimos, du es igual a k por q1 por q2 entre r1 y r2, es decir, entre la distancia de las dos cargas que tenemos. En este caso podemos ver que podemos tener en un caso cuando las dos cargas sean iguales o cuando las dos cargas sean opuestas, ¿ok? Una negativa y una positiva. Ok, el cambio en la energía potencial para un desplazamiento finito de la carga entre los puntos A y B, el cambio de energía potencial eléctrica de un sistema es AU es igual a V sobre UA. Esto lo vamos a definir como el campo por la integral del campo eléctrico por la diferencial de S, que eso lo definimos como un cambio de energía de potencial. Ok. Entonces el potencial eléctrico de la energía potencial lo definimos como V igual a U entre Q0, donde Q0 es la carga de prueba. Ahora, la unidad de potencia del sistema internacional está expresada en Joule Coulomb, que es decir, un volt es igual a un Joule entre Coulomb. A partir de este momento podemos decir que el electrón volt lo vamos a definir como 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb volt. O también lo podemos definir como 1.6 por 10 a la menos 19 joules. El potencial eléctrico establecido por una carga puntual en cualquier distancia R de la carga lo definimos como V igual, o mejor dicho, el potencial eléctrico por U entre el Q0 que es la carga. Esto va a ser igual a la constante electrostática por la carga puntual a la distancia que se encuentra la carga referida. Cuando tenemos potencial eléctrico debido a dos cargas puntuales, podemos obtener el potencial sería igual a V igual a K por la carga 1 entre la distancia 1 más la carga 2 por la distancia 2. Cuando se presentan cargas puntuales, varias cargas, la podemos definir por la carga, por la sumatoria de la carga 1 entre R1 del número de cargas. ¿Ok? El trabajo y potencial eléctrico, si asumimos que la carga en movimiento en un campo eléctrico sin ningún cambio en su energía cinética de trabajo desarrollado sobre la carga será
La podemos representar por W es igual a Q por delta V. También tenemos la diferencial de potencial. La diferencial de potencial que es una variación de energía potencial por unidad de carga. ¿Sí? La podemos definir como delta V igual a delta U entre Q0. Cuando hablamos de diferencial de potencial entre dos puntos, que es delta V igual a B menos A, que tenemos que es el potencial se encuentra entre dos puntos, entre punto A y B, en un campo eléctrico, se define como el cambio de energía potencial en el sistema carga-campo al moverse una carga de prueba entre dos puntos dividida entre la carga de prueba. ¿Ok? Entonces, en este caso, el diferencial de potencial lo podemos definir como menos la integral desde A hasta B por el campo eléctrico por la diferencial de S. También tenemos que la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme la podemos definir como menos el campo eléctrico de la integral desde A hasta B por ds, o también menos la diferencial del campo eléctrico. Cuando tenemos un diferencial entre dos placas paralelas, ¿okay? Podemos retomar la ecuación 7 y despejar y podemos obtener que el campo eléctrico es igual al potencial en el punto E menos el potencial en el punto A entre la distancia. ¿Okay? Y podemos llegar a que el potencial A menos el potencial B en valor absoluto va a ser igual a E potencial E entre la distancia. Campo eléctrico por la distancia. Ok, entonces potencial eléctrico debido a las distribuciones de cargas continuas, es decir, en un aro que tenemos la carga distribuida uniformemente en toda su estructura, podemos también considerar que la diferencial de carga en un punto la podemos tener en relación al diámetro, al radio, y relación a la distancia donde se encuentra ese punto que se va a medir. ¿Ok? O también, si es un cuerpo sólido, podemos tomar una diferencial de carga y con respecto al punto por la distancia. ¿Ok? Entonces, esta expresión de potencial eléctrico debido a la distribución de carga continua, ya sea podemos considerarla como V, que es el potencial eléctrico, que es igual a la constante, la integral de la diferencial de esa carga entre la distancia. ¿Ok? Entonces, si hablamos del anillo, potencial eléctrico debido a un anillo con carga continua, podemos llegar a expresarlo entre 1 sobre 4pi por epsilon 0 por la carga entre la raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada. ¿Ok? Entonces tenemos que el potencial eléctrico debido a en un disco con una carga continua, en este caso tenemos dos puntos, donde tenemos la distancia o el radio del disco total y también la distancia donde se va a considerar ese potencial entre la distancia con respecto al punto de referencia. Para este caso, el potencial para un disco de carga continua que está distribuido uniformemente en todo el disco, tenemos que el potencial va a ser igual a 2pi por la constante por ρ por x cuadrada más a cuadrada, todo esto elevado a un medio menos x, que es la distancia. ¿Okay? Otro punto es que si deseamos obtener el potencial eléctrico debido a una línea en una carga infinita, es decir, a una línea horizontal, como puede ser una barra,
la barra de longitud L ubicada a lo largo del eje X, que tiene una carga total de Q, toda la barra, y una densidad de carga lineal uniforme, que sería lambda es igual a Q sobre L. El potencial eléctrico en un punto específico y a una distancia A del origen se calcula mediante V es igual a la constante por la carga entre la longitud, el logaritmo natural de L más la raíz cuadrada de L más L cuadrada más A cuadrada entre A. Entonces lo que estamos viendo aquí se asemeja mucho a la relación de los triángulos para poder determinar la fracción de una carga. Okay. También tenemos el potencial de una esfera aislante con carga uniforme. Podemos tener aquí igual los casos cuando el radio sea R sea menor o R sea mayor al radio de la esfera. Entonces en este caso tenemos que el potencial en el punto B, cuando está fuera de la esfera, va a ser igual a la constante constante K por Q entre R. ¿Ok? También tenemos el otro caso cuando el potencial esté al mismo radio de la esfera. También lo vamos a expresar como la anterior, que es K por Q entre R. Pero entre R, que es la distancia de la esfera, no la distancia al punto de referencia. Y tenemos otro caso cuando el radio se encuentra dentro de la esfera, del radio de la esfera. Entonces aquí lo expresamos como BD es igual a la constante por Q entre 2R, R es el diámetro de la esfera, por 3 menos R cuadrada entre R cuadrada, que es el radio donde vamos a determinar el punto, entre R, que es el radio de la esfera. ¿Ok? Esto es para R cuando es menor. El radio, el radio punto de referencia es menor al radio de la esfera. ¿Ok? Para una esfera conductora aislada con una carga uniforme, podemos determinarlo que si R es menor, que sí que la carga va a estar afuera, perdón, la carga va a estar afuera de la esfera de conductora. Lo consideramos como el potencial es igual a la constante K por QR. Si el punto de referencia está dentro de la esfera, entonces lo consideramos igual. Sería la misma ecuación, potencial es igual a K por Q entre R, pero R es bien sin el radio de la esfera. ¿Ok? Entonces, anteriormente, hablando del campo eléctrico y el potencial eléctrico, se había establecido que el potencial eléctrico era igual al delta V igual a delta U entre Q. ¿Ok? Entonces, eso lo representamos también menos la integral de A hasta B del campo eléctrico por la diferencial de S. Podemos establecer que la diferencial de potencial de B entre dos puntos separados, es decir, el potencial que tenemos entre dos puntos a una distancia definida por D, la podemos considerar como la diferencial de V es igual a menos el campo eléctrico por la diferencial del S. Si el campo eléctrico llega a tener una componente solamente en la componente X, por lo tanto podemos decir que la diferencial de potencial la vamos a determinar por el potencial en X por la diferencial de X. ¿Ok? Y esta diferencial de V lo podemos al final definir como menos potencial eléctrico por la diferencial de X. Finalmente, el potencial eléctrico, perdón, el campo eléctrico en X la definimos como menos la diferencial de B entre dx. ¿Ok? No sé si ahí tengan alguna duda o algún comentario. Estamos definiendo las fórmulas para determinar cada uno de los potenciales. Ok. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice,
Vamos a ver aquí, tenemos dentro de las placas, tenemos el campo eléctrico que está dirigido desde la placa positiva A, sí que está conectada a la potencial A, hacia la placa negativa B. Y la placa positiva está en potencial eléctrico mayor que la placa negativa, ¿ok? La diferencia de potencial entre dichas placas debe ser igual a la diferencia de potencial entre las terminales de la batería, ¿ok? Ya que están conectadas a través de un cable. Esto puede extenderse observando que todos los puntos en un conductor en equilibrio están al mismo potencial eléctrico, ¿ok? Y por lo tanto no hay diferencia de potencial entre una terminal y cualquier parte de la placa a la que está conectada o está interconectada. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico está entre las dos placas, ¿ok? Entonces, regresando al... Déjenme buscar la fórmula. Entonces, en este punto tenemos esta fórmula, ¿no? Y en esta fórmula podemos determinar, con esta fórmula poder determinar el potencial que tenemos con respecto a las dos placas, como decía su compañero. El voltaje que tenemos entre estas dos placas, a ver si pone la pluma, entre la placa y B, que están interconectadas con el mismo potencial y ese mismo potencial de las placas de la batería, tenemos los 12 volts, ¿ok? Y la distancia que estamos considerando es de una distancia de 0.3 centímetros, que equivaldría a ¿cuántos? 1, 2, 0.3 metros, ¿no? 0.3 metros, 0.03 metros, ¿ok? Y esto nos lleva a la distancia, metros, 12 entre 0.03. Le falta otro cero, profe. Pero, sí, cierto, permíteme. Porque son 3, 10, 100. Espérame. 4 por 10, 3. Y esto nos va a dar 4 por 10 a la 3. Es igual a 4 por 10 a la 3, ¿ok? Y las unidades con las que representamos esta magnitud serían los volts por metro, ¿ok? ¿Qué más están pidiendo? La separación de las placas, determinar el campo eléctrico entre las placas, ¿ok? ¿Y esto a qué lo podemos relacionar este ejemplo de potencial? Si tenemos dos placas paralelas separadas por una distancia, podemos decir que estamos hablando del principio del capacitor de placas paralelas, ¿no? Ok, capacitor de placas paralelas. Movimiento de un protón en un campo eléctrico uniforme. Ok. Entonces tenemos aquí la imagen de los dos campos. Tenemos el protón que se deja
de un punto y se desplaza hacia el otro extremo de la placa a través de un campo eléctrico. Ese protón va a tener una aceleración desde la derecha hacia la izquierda, es decir, desde el campo A hacia el campo B. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el cambio del potencial eléctrico entre los puntos A y B? Bueno, entonces tenemos que delta V, que es el potencial, bueno, la diferencia o cambio de potencial es igual a menos el campo eléctrico por la distancia, ¿no? Esto es igual, tenemos que sería el campo eléctrico, lo tenemos a 8 por 10 a la 4 volts sobre metro por 0.5 0.5 metros, bueno, ya está en metros. Por lo tanto, esto nos va a dar menos, pero menos, aquí faltó menos 4 por 10 a menos 4. ¿Ok? Este sería el cambio de potencial, ¿no? Vamos con la respuesta para no tardarnos. Estaba tratando de subir la presentación, pero no la pude subir. Bueno, con el ejemplo anterior. Entonces tenemos que hemos determinado el cambio de potencial eléctrico. Ok, déjenme hacerlo por dos partes. Bueno, tenemos lo que habíamos presentado hace rato en la presentación. Decíamos que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B en un campo eléctrico estaba definida por la ecuación del cambio de la energía potencial, es decir, el cambio de la energía potencial que era igual en campo eléctrico al mover una carga de prueba entre dos puntos. Esto se daba que era dividido entre la carga de prueba. Si de aquí despejamos el cambio, ok, vamos a ver que la respuesta quedaría así. Sería el cambio del movimiento de la carga entre la carga por el cambio eléctrico. Ok, perdón, aquí hay un error. Aquí sería por. Ok, entonces al despejarlo tenemos aquí que este es el valor de carga por el campo eléctrico que era menos 4. Esto nos va a dar alrededor de 1.64 por 10 a la menos 15. A ver, chequen el resultado. Sí, no, profe, su resultado está mal. Es el que le estábamos dando con el compañero de menos 6.4. Bueno, ya quedó. Que sería 1.64 por 4, pero es que se me fue un número. Ok, entonces esa sería la diferencial de potencia.